Libro quinto. 1. Al amanecer, cuando de mala gana y perezosamente despiertes, acuda puntual a ti este pensamiento: despierto para cumplir una tarea propia de hombre. Voy pues a seguir disgustado si me encamino a hacer aquella tarea que justifica mi existencia y para la cual he sido traído al mundo, o es que he sido formado para calentarme, reclinado entre pequeños cobertores. Pero eso es más agradable. ¿Has nacido, pues, para deleitarte? Y en suma, ¿has nacido para la pasividad o para la actividad? ¿No ves que los arbustos, los pajarillos, las hormigas, las arañas, las abejas cumplen su función propia, contribuyendo por su cuenta al orden del mundo? Y tú entonces rehusas hacer lo que es propio del hombre. No persigues con ahínco lo que está de acuerdo con tu naturaleza. Mas es necesario también reposar. Lo es. También yo lo mantengo. Pero también la naturaleza ha marcado límites al reposo, como también ha fijado límites en la comida y en la bebida. Y a pesar de eso, no superas la medida, excediéndote más de lo que es suficiente. Y en tus acciones, no solo no cumples lo suficiente, sino que te quedas por debajo de tus posibilidades. Por consiguiente, no te amas a ti mismo, porque ciertamente en aquel caso amarías tu naturaleza y su propósito. Otros que aman su profesión se consumen en el ejercicio del trabajo idóneo sin lavarse y sin comer. Pero tú estimas menos tu propia naturaleza que el cincelador su cincel, el danzarín su danza, el avaro su dinero, el presuntuoso su vanagloria. Estos, sin embargo, cuando sienten pasión por algo, ni comer ni dormir quieren antes de haber contribuido al progreso de aquellos objetivos a los que se entregan. ¿Y a ti te parecen las actividades comunitarias desprovistas de valor y merecedoras de menor atención? 2. Cuán fácil es rechazar y borrar toda imaginación molesta o impropia e inmediatamente encontrarse en una calma total. 3. Júzgate digno de toda palabra y acción acorde con la naturaleza, y no te desvíe de tu camino la crítica que algunos suscitarán o su propósito. Por el contrario, si está bien haber actuado y haber hablado, no te consideres indigno, pues aquellos tienen su guía particular y se valen de su particular inclinación. Mas no codicies tú esas cosas. Antes bien, atraviesa el recto camino consecuente con tu propia naturaleza y con la naturaleza común, pues el camino de ambas es único. 4. Camino siguiendo las sendas acordes con la naturaleza hasta caer y al fin descansar, expirando en este aire que respiro cada día y cayendo en esta tierra de donde mi padre recogió la semilla, mi madre la sangre y mi nodriza la leche, de donde cada día, después de tantos años, me alimento y refresco que me sostiene mientras camino y que me aprovecha de tantas maneras. 5. No pueden admirar tu perspicacia, está bien, pero existen otras muchas cualidades sobre las que no puedes decir: no tengo dotes naturales. Procúrate, pues, aquellas que están enteramente en tus manos: la integridad, la gravedad, la resistencia al esfuerzo,
el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad, la magnanimidad. No te das cuenta de cuántas cualidades puedes procurarte ya, respecto a las cuales ningún pretexto tienes de incapacidad natural ni de insuficiente aptitud. Con todo, persistes todavía, por propia voluntad, por debajo de tus posibilidades. ¿Acaso te ves obligado a refunfuñar, a ser mezquino, a adular, a echar las culpas a tu cuerpo, a complacerte, a comportarte atolondradamente, a tener tu alma tan inquieta a causa de tu carencia de aptitudes naturales? No, por los dioses. Tiempo ha que pudiste estar libre de estos defectos y tan solo ser acusado tal vez de excesiva lentitud y torpeza de comprensión. Pero también esto es algo que debe ejercitarse sin menospreciar la lentitud ni complacerse en ella. 6. Existe cierto tipo de hombre que cuando ha hecho un favor a alguien, está dispuesto también a cargarle en cuenta el favor, mientras que otra persona no está dispuesta a proceder así. Pero con todo, en su interior, le considera como si fuera un deudor y es consciente de lo que ha hecho. Un tercero ni siquiera, en cierto modo, es consciente de lo que ha hecho, sino que es semejante a una vid que ha producido racimos y nada más reclama después de haber producido el fruto que le es propio, como el caballo que ha corrido, el perro que ha seguido el rastro de la pieza o la abeja que ha producido miel. Así, el hombre que hizo un favor no persigue un beneficio, sino que lo cede a otro, del mismo modo que la vid se aplica a producir nuevos racimos a su debido tiempo. Luego, es preciso encontrarse entre los que proceden así, en cierto modo, inconscientemente. Sí, pero hay que darse cuenta de esto mismo, porque es propio el ser sociable. Manifiesta darse cuenta de que obra de acuerdo y conforme al bien común, y, por Zeus, lo es también querer que su asociado se dé cuenta. Cierto es lo que dices, pero tergiversas lo que acabo de decir. Por ello, tú serás uno de aquellos de los que anteriormente hice mención, pues aquellos también se dejan extraviar por cierta verosimilitud lógica. Y si intentas comprender el sentido de mis palabras, no temas por eso omitir cualquier acción útil a la sociedad. 7. Súplica de los atenienses. Envíanos la lluvia, Zeus amado, sobre nuestros campos de cultivo y llanuras. O no hay que rezar, o hay que hacerlo así, con sencillez y espontáneamente. 8. Como suele decirse, Asclepio le ordenó la equitación, los baños de agua fría, el caminar descalzo. De modo similar también eso. La naturaleza universal ha ordenado para éste una enfermedad o una mutilación o una pérdida de un órgano o alguna otra cosa semejante. Pues allí el término ordenó significa algo así como te ha prescrito este tratamiento como apropiado para recobrar la salud. Y aquí lo que sucede a cada uno le ha sido en cierto modo asignado como correspondiente a su destino. Así también nosotros decimos que lo que nos acontece nos conviene, al igual que los albañiles suelen decir que en las murallas o en las pirámides las piedras cuadrangulares se ensamblan unas con otras armoniosamente según determinado tipo de combinación. En resumen,
armonía no hay más que una, y del mismo modo que el mundo, cuerpo de tales dimensiones, se complementa con los cuerpos, así también el destino, causa de tales dimensiones, se complementa con todas las causas. E incluso los más ignorantes comprenden mis palabras, pues dicen, esto le deparaba el destino. Por consiguiente, esto le era llevado y esto le era asignado. Aceptemos, pues, estos sucesos como las prescripciones de Asclepio. Muchas son, en efecto, entre aquellas duras, pero las abrazamos con la esperanza de la salud. Ocasione en ti impresión semejante el cumplimiento y consumación de lo que decide la naturaleza común, como si se tratara de tu propia salud. Y del mismo modo, abraza también todo lo que acontece, aunque te parezca duro, porque conduce a aquel objetivo, a la salud del mundo, al progreso y bienestar de Zeus. Pues no habría deparado algo así a este de no haber importado al conjunto, porque la naturaleza, cualquiera que sea, nada produce que no se adapte al ser gobernado por ella. Por consiguiente, conviene amar lo que te acontece por dos razones. Una, porque para ti se hizo, y a ti se te asignó, y en cierto modo, a ti estaba vinculado desde arriba, encadenado por causas muy antiguas. Y en segundo lugar, porque lo que acontece a cada uno en particular es causa del progreso, de la perfección, y por Zeus, de la misma continuidad de aquel que gobierna el conjunto del universo. Pues queda mutilado el conjunto entero, caso de ser cortada, aunque mínimamente, su conexión y continuidad, tanto de sus partes como de sus causas. Y en efecto, quiebras dicha trabazón en la medida que de ti depende, siempre que te disgustas y en cierto modo la destruyes. 9. No te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes, si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas, y ama aquello a lo que de nuevo encaminas tus pasos, y no retornes a la filosofía como a un maestro de escuela, sino como los que tienen una dolencia en los ojos se encaminan a la esponjita y al huevo, como otro acude a la cataplasma, como otro a la loción. Pues así no pondrás de manifiesto tu sumisión a la razón, sino que reposarás en ella. Recuerda también que la filosofía solo quiere lo que tu naturaleza quiere, mientras que tú querías otra cosa no acorde con la naturaleza. Porque, ¿qué cosa es más agradable que esto? ¿No nos seduce el placer por su atractivo? Mas examina si es más agradable la magnanimidad, la libertad, la sencillez, la benevolencia, la santidad. ¿Existe algo más agradable que la propia sabiduría? Siempre que consideres que la estabilidad y el progreso proceden en todas las circunstancias de la facultad de la inteligencia y de la ciencia. 10. Las cosas se hallan, en cierto modo, en una envoltura tal que no pocos filósofos, y no unos cualquiera, han creído que son absolutamente incomprensibles. Es más, incluso los mismos estoicos las creen difíciles de comprender. Todo asentimiento nuestro está expuesto a cambiar, pues, ¿dónde está el hombre que no cambia? Pues bien, encamina tus pasos a los objetos sometidos a la experiencia.
cuán efímeros son, sin valor, y capaces de estar en posesión de un libertino, de una prostituta o de un pirata. A continuación, pasa a indagar el carácter de los que contigo viven. A duras penas se puede soportar al más agradable de estos, por no decir que incluso a sí mismo se soporta uno con dificultad. Así pues, en medio de tal oscuridad y suciedad, y de tan gran flujo de la sustancia y del tiempo, del movimiento y de los objetos movidos, no concibo qué cosa puede ser especialmente estimada o, en suma, objeto de nuestros afanes. Por el contrario, es preciso exhortarse a sí mismo y esperar la desintegración natural y no inquietarse por su demora, sino calmarse con estos únicos principios. Uno, que nada me ocurrirá no acorde con la naturaleza del conjunto, y otro, que tengo la posibilidad de no hacer nada contrario a mi Dios y genio interior, porque nadie me forzará a ir contra éste. 11. ¿Para qué me sirve ahora mi alma? En toda ocasión, plantearme esta pregunta e indagar qué tengo ahora en esa parte que precisamente llaman guía interior, y de quién tengo alma en el momento presente. ¿Acaso de un niño, de un jovencito, de una mujercita, de un tirano, de una bestia, de una fiera? 12. ¿Cuáles son las cosas que el vulgo considera buenas? Podrías comprenderlo por lo siguiente. Porque si alguien pensara de verdad que ciertas cosas son buenas, como la sabiduría, la prudencia, la justicia, la valentía, después de una comprensión previa de estos conceptos, no sería capaz de oír eso de «tan cargado está de bienes», pues no armonizaría con él tal rasgo. Mientras que si uno concibe previamente lo que el vulgo reputa por bueno, no oirá y aceptará fácilmente como designación apropiada lo que el poeta cómico dice. Hasta tal punto el vulgo intuye la diferencia. En efecto, este verso no dejaría de chocar ni de ser repudiado, mientras que aquel, tratándose de la riqueza y buena fortuna que conducen al lujo o a la fama, lo acogemos como pronunciado apropiada y elegantemente. Prosigue pues y pregunta si deben estimarse e imaginarse tales cosas como buenas, esas que si se evaluaran apropiadamente, se podría concluir que su poseedor, debido a la abundancia de bienes, no tiene dónde evacuar. 13. He sido compuesto de causa formal y materia. Ninguno de esos dos elementos acabará en el no ser, del mismo modo que tampoco surgieron del no ser. Por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por transformación a una parte del universo. A su vez, aquella se transformará en otra parte del universo y así hasta el infinito. Y por una transformación similar nació, y también mis progenitores, siendo posible remontarnos hasta otro infinito, porque nada impide hablar así, aunque el universo sea gobernado por períodos limitados. 14. La razón y el método lógico son facultades autosuficientes para sí y para las operaciones que les conciernen. Parten en efecto del principio que les es propio y caminan hacia un fin preestablecido. Por eso tales actividades se denominan acciones rectas, porque indican la rectitud del camino. 15. Ninguna de las cosas que no competen al hombre, en tanto que es hombre, debe éste observar. No son exigencias del hombre, ni su naturaleza las anuncia,
ni tampoco son perfecciones de la naturaleza del hombre. Pues bien, tampoco reside en ellas el fin del hombre, ni tampoco lo que contribuye a colmar el fin, el bien. Es más, si alguna de estas cosas concerniera al hombre, no sería de su incumbencia menospreciarlas ni sublevarse contra ellas. Tampoco podría ser elogiado el hombre que se presentase como sin necesidad de ellas, ni sería bueno el hombre propenso a actuar por debajo de sus posibilidades en alguna de ellas. Si realmente ellas fueran bienes. Pero ahora, cuanto más se despoja uno de estas cosas u otras semejantes, o incluso soporta ser despojado de una de ellas, tanto más es hombre de bien. 16. Como formes tus imaginaciones en repetidas veces, tal será tu inteligencia, pues el alma es teñida por sus imaginaciones. Tíñela, pues, con una sucesión de pensamientos como estos. ¿Dónde es posible vivir? También allí se puede vivir bien, y es posible vivir en palacio, luego es posible también vivir bien en palacio. Y asimismo, que cada ser tiende hacia el fin por el cual ha sido constituido y en virtud del cual ha sido constituido. ¿Y dónde está el fin? Allí también el interés y el bien de cada uno se encuentra. Naturalmente, el bien de un ser racional es la comunidad. Que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad, tiempo ha que ha sido demostrado. ¿No estaba claro que los seres inferiores existen con vistas a los superiores y estos para ayudarse mutuamente? Y los seres animados son superiores a los inanimados, y los racionales superiores a los animados. 17. Perseguir lo imposible es propio de locos, pero es imposible que los necios dejen de hacer algunas necedades. 18. A nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar. A otro le acontece lo mismo, y ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantiene firme y resiste sin daño. Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. 19. Las cosas por sí solas no tocan en absoluto el alma, ni tienen acceso a ella, ni pueden girarla ni moverla. Tan solo ella se gira y mueve a sí misma, y hace que las cosas sometidas a ella sean semejantes a los juicios que estime dignos de sí. 20. En un aspecto, el hombre es lo más estrechamente vinculado a nosotros, en tanto que debemos hacerles bien y soportarlos. Pero en cuanto que algunos obstaculizan las acciones que no son propias, se convierte el hombre en una de las cosas indiferentes para mí, no menos que el sol, el viento o la bestia, y por culpa de estos podría obstaculizarse alguna de mis actividades, pero gracias a mi instinto y a mi disposición no son obstáculos, debido a mi capacidad de selección y de adaptación a las circunstancias. Porque la inteligencia derriba y desplaza todo lo que obstaculiza su actividad encaminada al objetivo propuesto, y se convierte en acción lo que retenía esta acción, y en camino lo que obstaculizaba este camino. 21. Respeta lo más excelente que hay en el mundo, y eso es lo que se sirve de todo y cuida de todo, e igualmente estima lo más excelente que en ti reside, y eso es del mismo género que aquello, y en ti lo que aprovecha a los demás es eso, y eso es lo que gobierna tu vida.
22. Lo que no es dañino a la ciudad, tampoco daña al ciudadano. Siempre que imagines que has sido víctima de un daño, procúrate este principio. Si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Pero si la ciudad es dañada, ¿no debes irritarte con el que daña a la ciudad? ¿Qué justifica tu negligencia? 23. Reflexiona repetidamente sobre la rapidez de tránsito y alejamiento de los seres existentes y de los acontecimientos, porque la sustancia es como un río en incesante fluir. Las actividades están cambiando de continuo y las causas sufren innumerables alteraciones. Casi nada persiste y muy cerca está este abismo infinito del pasado y del futuro en el que todo se desvanece. ¿Cómo, pues, no va a estar loco el que en estas circunstancias se enorgullece, se desespera o se queja en base a que sufrió alguna molestia cierto tiempo e incluso largo tiempo? 24. Recuerda la totalidad de la sustancia de la que participas mínimamente y la totalidad del tiempo del que te ha sido asignado un intervalo breve e insignificante y del destino, del cual, ¿qué parte ocupas? 25. ¿Comete otro una falta contra mí? Él verá. Tiene su peculiar disposición, su peculiar modo de actuar. Tengo yo ahora lo que la común naturaleza quiere que tenga ahora, y hago lo que mi naturaleza quiere que haga ahora. 26. Sea el guía interior y soberano de tu alma una parte indiferente al movimiento, suave o áspero, de la carne, y no se mezcle, sino que se circunscriba y limite aquellas pasiones a los miembros. Y cuando éstas progresen y alcancen la inteligencia, por efecto de esa otra simpatía, como en un cuerpo unificado, entonces no hay que enfrentarse a la sensación, que es natural, pero tampoco añada el guía interior de por sí la opinión de que se trata de un bien o de un mal. 27. Convivir con los dioses. Y convive con los dioses aquel que constantemente les demuestra que su alma está satisfecha con la parte que le ha sido asignada, y hace todo cuanto quiere el genio divino, que en calidad de protector y guía, fracción de sí mismo, asignó Zeus a cada uno. Y esta divinidad es la inteligencia y razón de cada uno. 28. ¿Te sientes molesto con el que huele a macho cabrío? ¿Te molestas con el hombre al que le huele el aliento? ¿Qué puede hacer? Así es su boca, así son sus axilas. Es necesario que tal emanación salga de tales causas. Mas el hombre tiene razón, afirma, y puede comprender, si reflexiona, la razón de que moleste. Sea enhorabuena, pues también tú tienes razón. Incita con tu disposición lógica su disposición lógica. Hazle comprender, sugiérele, pues si te atiende, le curarás y no hay necesidad de irritarse, ni actor trágico ni prostituta. 29. Tal como proyectas vivir después de partir de aquí, así te es posible vivir en este mundo. Pero caso de que no te lo permitan, entonces sal de la vida, pero convencido de que no sufres ningún mal. Ayuno y me voy. ¿Por qué consideras eso un negocio? Mientras nada semejante me eche fuera, permanezco libre y nadie me impedirá hacer lo que quiero. Y yo quiero
lo que está de acuerdo con la naturaleza de un ser vivo, racional y sociable. 30. La inteligencia del conjunto universal es sociable. Así, por ejemplo, ha hecho las cosas inferiores en relación con las superiores y ha armonizado las superiores entre sí. ¿Ves cómo ha subordinado, coordinado y distribuido a cada uno según su mérito y ha reunido los seres superiores con el objeto de una concordia mutua? 31. ¿Cómo te has comportado hasta la fecha con los dioses, con tus padres, tus hermanos, tu mujer, tus hijos, tus maestros, tus preceptores, tus amigos, tus familiares, tus criados? ¿Acaso en el trato con todos hasta ahora te es aplicable lo de ni hacer mal a nadie ni decirlo? Recuerda también por qué lugares has cruzado y qué fatigas has sido capaz de aguantar. Y asimismo, que la historia de tu vida está ya colmada y tu servicio cumplido. Y cuántas cosas bellas has visto, cuántos placeres y dolores has desdeñado, cuántas ambiciones de gloria has ignorado, con cuántos insensatos te has comportado con deferencia. 32. ¿Por qué almas rudas e ignorantes confunden un alma instruida y sabia? ¿Cuál es, pues, un alma instruida y sabia? La que no conoce el principio y el fin y la razón, que abarca la sustancia del conjunto y que, a lo largo de toda la eternidad, gobierna el todo de acuerdo con ciclos determinados. 33. Dentro de poco, ceniza o esqueleto, y o bien un nombre o ni siquiera un nombre, y el nombre un ruido y un eco. E incluso las cosas más estimadas en la vida son vacías, podridas, pequeñas, perritos que se muerden, niños que aman la riña, que ríen y al momento lloran. Pues la confianza, el pudor, la justicia y la verdad, al Olimpo, lejos de la tierra de anchos caminos. ¿Qué es, pues, lo que todavía te retiene aquí, si las cosas sensibles son cambiantes e inestables, si los sentidos son ciegos y susceptibles de recibir fácilmente falsas impresiones, y el mismo hálito vital es una exhalación de la sangre y la buena reputación entre gente así algo vacío? ¿Qué, entonces? ¿Aguardarás benévolo tu extinción o tu traslado? Mas en tanto se presenta aquella oportunidad, ¿qué basta? ¿Y qué otra cosa sino venerar y bendecir a los dioses, hacer bien a los hombres, soportarles y abstenerse? Y respecto a cuanto se halla dentro de los límites de tu carne y hálito vital, recuerda que eso ni es tuyo ni depende de ti. 34. Puedes encauzar bien tu vida si eres capaz de caminar por la senda buena, si eres capaz de pensar y actuar con método. Esas dos cosas son comunes al alma de Dios, a la del hombre y a la de todo ser racional. El no ser obstaculizado por otro, el cifrar el bien en una disposición y actuación justa y el poner fin a tu aspiración aquí. 35. Si eso ni es maldad personal ni resultado de mi ruindad ni perjudica a la comunidad, ¿a qué inquietarme por ello? ¿Y cuál es el daño a la comunidad? 36. No te dejes arrastrar totalmente por la imaginación. Antes bien, presta ayuda en la medida de tus posibilidades y según su mérito. Y aunque estén en inferioridad en las cosas mediocres,
No imagines, sin embargo, que eso es dañino, pues sería un mal hábito. Y al igual que el anciano, que al irse pedía la peonza de su pequeño, teniendo presente que era una peonza, también tú procede así. Luego te encuentras en la tribuna gritando: «Hombre, ¿es que has olvidado de qué se trataba?». Sí, pero otros en esas cosas ponen gran empeño. ¿Acaso por eso vas tú también a enloquecer?